oportunidad de entrar a una nueva hora de emisión. Bienvenidos a quienes se suman a nuestra sintonía. Recuerden, esto es El Comercio TV, en nuestra primera edición. Hoy me acompaña Marilyn Jaramillo, qué gusto tenerte, muy buenos días. Muy buenos días, Sofía, nuestros amigos televidentes, 6 de la mañana con 55 minutos, casi al término de la semana. Tenemos noticias lamentables, existen varias víctimas mortales por los amotinamientos registrados hasta hace pocas horas en 2 cárceles del país, lo estaremos ampliando. Así es, mucha información también en el ámbito relacionado con el COVID-19 y además en el ámbito internacional. Y es momento entonces también de revisar los titulares del comercio. ¿Me confirman, por favor? A esta hora podemos ver niños con cáncer y con discapacidad vacunados. Además, la Policía para la Fijación de Precios lleva 33 años de vigencia. Zárate y Pareja dan más pistas de la Contraloría. Y miles de teléfonos fueron empistolados a escala global. Recuerden, por favor, todos estos titulares y más información lo pueden adquirir. El comercio ya está en circulación en todos los puntos a escala nacional. Iniciamos mucha atención. Exautoridades aseguran que detrás de la Contraloría existen varios intereses, denuncian amenazas e irregularidades dentro de esa institución. Estas declaraciones se dan en el marco del proceso del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. Detrás de la Contraloría General del Estado existirían muchos intereses, así lo aseguró la excontralora subrogante Valentina Zárate. Tal como está ahora en la coyuntura y el panorama, creo que hay muchos intereses en ocupar ese trono. Estas declaraciones se dieron en la Asamblea Nacional en el marco del proceso de juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. Zárate aseguró que cuando estuvo al mando recibió llamadas. Una serie de llamadas que tuvieron distinta tónica. Dijeron que sí, que ellos están preocupados, que tienen una lista de personas que deberían ir a estos cargos, pero que yo no había hecho caso, que yo no había removido a estos funcionarios. Y me dijeron, bueno, te hemos dado una semana. ¿Viste lo que le pasó a José Augusto Briones? Qué pena, ¿no? Al asumir el cargo, Valentina Zárate detectó algunas irregularidades. Al estar en funciones, con que muchos de los informes que son emitidos por Contraloría se aprueban fuera de plazo. Y hay un sentimiento en el área de auditoría de que no pasa nada. Serían alrededor de 1000 informes los que, según Zárate, se habrían aprobado fuera de plazo. El contenido de los mismos es importante porque detalla lo siguiente. Una presunción de responsabilidad civil o administrativa. Una civil que puede ser una glosa o una orden de reintegro, o una administrativa que puede ser una multa o una destitución. En el marco del juicio político contra el excontralor Pablo Celi, también compareció el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli. Lo hizo virtualmente desde la cárcel de Ambato. Pareja aseguró que el desvanecimiento de glosas que se investiga en la Contraloría es una práctica que viene desde años atrás. La gran estructura que lideraba Rafael Correa requería, a su vez, de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, que eran las bases para que funcione esa estructura organizada. Entonces, en la Contraloría funcionaba una estructura organizada porque tenían que conseguir desvanecimiento de glosas, tenían que conseguir informes favorables, etcétera, etcétera. La Comisión de Fiscalización se comprometió en recibir a Carlos Pareja Yanuseli para que presente toda la información relacionada a cómo se manejaba la Contraloría General del Estado, informó Valeria Navarro. Y el Consejo de la Judicatura reemplazó a los fiscales de las provincias de Los Ríos y del Oro tras una solicitud de la fiscal Diana Salazar, misma que argumentó inacción en los funcionarios en casos de conmoción nacional. La fiscal Diana Salazar solicitó al Consejo de la Judicatura que se reemplace a los fiscales de las provincias de El Oro y Los Ríos. Toda vez que hemos realizado un análisis y viendo los eventos que han pasado, por ejemplo, en Los Ríos, en El Oro, los índices de violencia, y vemos que no existen resultados, es que hemos tomado la decisión de solicitar que al Consejo de la Judicatura designe a otras personas. Ventajosamente ha sido escuchada la petición de Fiscalía y ahora vamos a contar con nuevos fiscales. En estas dos provincias se han suscitado hechos de conmoción nacional.
En Los Ríos, por ejemplo, se investigan varios hechos irregulares relacionados con la existencia de una red de captación ilegal de dinero, conocida como Big Money, y liderada por Miguel Ángel Nazareno o Don Nasa. Mientras en El Oro, en días pasados, se ratificó la inocencia de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, quienes eran procesados por el delito de lavado de activos. Los cambios de los fiscales buscan refrescar estas instituciones. De designar a las personas más probas que se alineen con los ejes de esta administración, que sobre todo es la transparencia. Hacia allá caminamos y si no encontramos esos resultados tenemos que tomar las medidas necesarias. Además, Diana Salazar solicitó a la Judicatura retomar los concursos de méritos y oposición de los fiscales provinciales. Se encuentran suspendidos los concursos, no tenemos una base de datos actualizada y por tanto es el Consejo de la Judicatura quien tiene que dar las respuestas necesarias. Informó Valeria Navarro. Las expresiones de la asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda, criticada por una supuesta apología al robo, serán analizadas por el Consejo de Administración Legislativa CAL y no por el Comité de Ética. Si roben, roben bien, justifiquen bien. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional exhorta al Consejo de Administración Legislativa CAL a tomar las medidas que correspondan ante las declaraciones emitidas por la legisladora de Pachacutic, Rosa Cerda. No se puede tramitar en el Comité de Ética por cuanto no se acopla a alguna de las prohibiciones que tenemos por ley por supuesto, pues los asambleístas, los legisladores. Son temas administrativos. Quien es competente para coger el trámite y hacer el análisis respectivo es el Consejo de Administración Legislativa. El CAL analizará qué tipo de falta habría cometido la asambleísta, si esta es leve o grave. De acuerdo a esto, se aplicaría una sanción. La suspensión en tiempo o una amonestación, pues una multa económica, que en este caso también se podría aplicar, o un conjunto de ambas. La asambleísta Rosa Cerda tendrá un espacio y tiempo para su defensa. Desde el bloque Pachacutic se respalda a que las intenciones de su compañera no fueron hacer una apología al robo. La compañera Rosita Cerda está haciendo una advertencia y les está haciendo una advertencia a los concejales de Pachacutic, a los miembros de las juntas parroquiales de su Napo. Clarito, compañeros, yo voy a fiscalizar. Y si ustedes se van a meter a hacer algo malo o van a robar, roben bien porque yo les voy a caer. Eso está diciendo. Sin embargo, más allá de eso, la bancada de Pachacutic está siendo víctima de un desgaste político mediático a través de las redes sociales. A pesar de que el video completo ya se encuentra en las redes sociales, hay quienes siguen considerando que las declaraciones de la legisladora no fueron las correctas. Estamos hablando de que más que aclarar, oscureció bastante. Informó Valeria Navarro. Y la tarde de este miércoles en el Palacio de Carondelet se desarrolló el gabinete ampliado. En este espacio se analizaron los avances de los planes de gobierno que cumple cada una de las carteras de Estado. Además se presentó a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ante el resto de representantes de los ministerios. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió previo a la elaboración para el primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia la comparecencia del constitucionalista Ismael Quintana y de Renata Moreno, delegada del ECU 911. Los criterios de los dos invitados aportaron con fundamentos para el análisis de los legisladores. Para Ismael Quintana es preocupante que el proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por la pandemia pueda desvirtuar lo que manda la Constitución en torno a situaciones en que la red pública deba reintegrar los costos a casas de asistencia privada. El hecho de obligar a que una casa privada de salud reciba un paciente porque puede presentarse un caso de desbordamiento en la red pública de salud, sin que al menos en la ley se puntualice, que esta sería mi sugerencia, que en la ley se puntualice que el Estado estará obligado a reembolsar los costos a la institución o a la casa de salud privada, los costos o los gastos en que se tenga que incurrir
por asistir o por prestar el servicio de salud al paciente. De otra parte, señaló que se debe tener claro la aplicación del régimen sancionatorio, pues la ley indicó debería mantener especificado cuáles son las infracciones. Cuidado, dejamos una norma sancionatoria tan abierta o una norma en blanco, permitiendo que el COE nacional, a través de resoluciones, establezca o tipifique las infracciones. Las infracciones deberían estar en esta ley, es decir, claramente delimitadas para los comerciantes informales, para los dueños de establecimientos comerciales como bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales, para los transportistas, que es un tema que, por ejemplo, a mí me preocupa. No hay sanciones para los transportistas. Dentro de los criterios brindados, Renata Moreno y Juan Pablo Morales, quienes forman parte del ECU 911, manifestaron que la normativa permitirá tener autonomía para tomar decisiones durante estados de excepción. Ahora, ¿reemplaza esta ley o está encaminada a ser una suerte de estado de excepción distinta? En realidad no. No es eso, no es ese el mecanismo, no es esa la intención de la ley. Necesariamente lo que nos está pidiendo la Corte Constitucional es que como Ejecutivo se ha presentado ya una regulación y se está trabajando conjuntamente hoy con la Asamblea en una regulación sobre restricciones a la libertad de tránsito. Escuchadas las propuestas y los análisis de los comparecientes, los comisionados manifestaron que los insumos son fundamentales para la elaboración de esta ley que necesita el país. Informó Javier Rosero. Docentes jubilados exigen al gobierno el pago de sus incentivos. Sostienen que muchos de ellos han muerto a la espera de las cancelaciones que aún no se han concretado. Desde el Ministerio de Finanzas se asegura que para este 2021 se ha asignado al menos 115 millones de dólares para cumplir con las obligaciones pendientes. José es docente jubilado. Dice que están cansados de esperar por los incentivos que les corresponden y que hasta ahora no les llega. Los docentes que aún todavía faltan porque se les pague el incentivo jubilar son 13,000. Incentivos jubilares sostiene por los que han esperado años, algunos desde el 2008 afirma. No pueden esperar más. Muchos de ellos han fallecido. En ese marco, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió a Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas. Aquí se reconoció el problema, deudas heredadas. Sostuvo que se asignó ya un presupuesto para las obligaciones pendientes con los docentes jubilados. Pero lo que se tiene asignado para los jubilados son 115 millones de dólares. Ese monto se encuentra en 3 partes, aseguró, los cuales se cancelan aproximadamente 3 millones de dólares por semana, e indica cuánto se ha pagado hasta la presente fecha. Tenemos pagado 67.30 millones. Entonces, digamos, el gobierno sí viene pagando de a poquito, el gobierno viene priorizando, pero sí viene pagando. Eso quiere decir que hasta fin de año se cancelarían al menos 48.2 millones de dólares. El pago, y para ser totalmente transparente, va a ser una parte, o fue una parte en efectivo y una parte en bonos del Estado. Pero su intervención fue refutada. Si bien es cierto, el dinero se ha asignado para cumplir las deudas, pero no alcanzaría. Son 115 millones que se ha previsto para cancelar el presente año. Son 13,000 docentes jubilados y en un cálculo así muy generalizado se requiere aproximadamente de 650 a 700 millones de dólares. Algunos asambleístas que me dicen hay 800 millones, hay 474, hay 600, creo que hay 700, son varios números, ¿no es cierto? Creo que hay que asentarnos y ver más o menos, o más bien dicho, cuál es la realidad. A la final son 13 años que no se han podido cubrir estas cosas, no se van a cubrir de la noche a la mañana. Ahora que desde los jubilados existe una posible convocatoria a una marcha para que el gobierno cumpla. Claro, todo dependerá si se realizan los pagos, informó Marilyn Jaramillo. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, alrededor de medio centenar de postulantes al Consejo de Educación Superior rindieron la prueba teórica este miércoles. El concurso terminará en agosto, todos los detalles luego del corte. Plan de vacunación 900. Este jueves 22 de julio de 8 a 12 horas, las personas de 36 años con cédula par y 37 años con cédula terminada en 6 y 8 están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde,
De 13 a 17 horas también podrán inmunizarse las personas de 36 años con cédula impar y 37 años con cédula terminada en 5, 7 y 9. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos entonces con nuestro desarrollo informativo y es momento ahora de recibir a la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Bienvenida, está en nuestro estudio, una de las primeras actividades que ya realizamos en esta forma presencial, así que enhorabuena también, bienvenida al Comercio TV. Muy buenos días, Sofía. Un saludo afectuoso a la ciudadanía que nos escucha a través de su señal. Para mí es un gusto enorme poder compartir cuáles son las actividades que realizamos desde la Secretaría de Derechos Humanos y reafirmar una vez más el compromiso del presidente Guillermo Lasso con una competencia muy significativa para esta Secretaría de Estado, que es la erradicación de la violencia y la discriminación, principalmente hacia las mujeres y hacia la población LGBTIQ+. Eso ha sido uno de los primeros objetivos que hemos tenido en esta cartera de Estado. En primer lugar, buscar la cooperación internacional y en segundo lugar, el pasado 28 de junio, pues se dio la creación de la Subsecretaría de Diversidad. Y vamos a hablar, por supuesto, de cada uno de esos detalles, pero me gustaría iniciar primero con una de las informaciones más relevantes que hemos tenido en estas últimas horas, que es acerca de estos disturbios e incidentes que hay en varias cárceles del país. Nosotros hemos conocido durante varios meses que hay mucha violencia y también hacinamiento en estos puntos. Desde su secretaría, ¿cómo van a trabajar en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad? Sí, Sofía, lamentablemente he visto los últimos acontecimientos. Esta información realmente es muy delicada, se encuentra en proceso y en las próximas horas nuestra ministra de Gobierno dará a conocer los detalles de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, en atención a su pregunta, esta cartera de Estado trabaja con una área que es muy delicada, que es la garantía de no repetición, y esto tiene que ver con las capacitaciones permanentes a todos los servidores públicos en materia de derechos humanos. Entonces, esto quiere decir que se les capacita también a todas las personas que custodian el interior de las cárceles para evitar que haya este tipo de violencia. Así es, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos en la permanente capacitación, sensibilización y formación en materia de derechos humanos, sobre todo a los servidores públicos. Esperemos entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer, la mayor de las suertes. Y ahora también conocer en nuestro país cuáles son las cifras, cuál ha sido el último censo, de qué año, en cuanto a la violencia de género, a la violencia de la mujer, en orientación sexual y de menores de edad. Esos temas son importantes para saber en qué ámbitos van a trabajar y en qué terreno van a pisar para las nuevas estrategias. Sofía, justamente una de las deudas que tiene el país es con la recolección de data. Desde que se aprobó la Ley de Erradicación de Violencia hace más o menos 2 o 3 años, se tiene previsto la implementación del Registro Único de Violencia. Hasta la fecha esto no ha sido posible y este instrumento es vital para la correcta implementación de políticas públicas, tener los datos correctos, la georreferenciación de cuáles son las ciudades, los cantones y las provincias en donde se están produciendo mayores niveles de violencia y qué tipo de violencia. Nosotros estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Gobierno en la implementación del Registro Único de Violencia, junto también con el Consejo de la Judicatura. En este momento estamos en una fase de precontractual para justamente tener ya en los próximos meses esta herramienta vital para nosotros como funcionarios públicos tomar las mejores decisiones en cuanto a la gestión de la política pública para la erradicación de la violencia. Sin embargo, Sofía, desde el Gobierno del Encuentro nosotros vamos a trabajar con una herramienta muy importante y que muy poco se ha utilizado para romper los círculos de la violencia, que es justamente el empoderamiento económico de las mujeres y la innovación financiera. De hecho, una de las primeras gestiones que nosotros hicimos al asumir el cargo fue gestionar la visita de Anita Bati, una alta funcionaria de las Naciones Unidas, que vino al Ecuador, tuvo un encuentro con el presidente para trabajar en estas áreas de innovación financiera y empoderamiento económico de las mujeres. ¿Hay un plan piloto? ¿Cuántas mujeres serían incluidas en primera instancia? No sé de qué provincias o de qué edades en este empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico también. Sí, estamos desarrollando nuestro plan de acción. En las próximas semanas les compartiremos, y en cuanto al proyecto piloto se refiere al femicidio cero, que son los centros Violeta, y justamente vamos a iniciar en la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca, de donde yo soy, y que lamentablemente tiene los índices más altos de violencia. En el año 2011 el INEC realizó una encuesta en la que ubicaba que la provincia de La Suay superaba la media nacional. En el 2017
19 se hizo nuevamente un levantamiento estadístico y nuevamente la provincia de la SUAY supera la media nacional en los índices de violencia. Este ha sido uno de los indicadores que nosotros hemos tomado para tener este pilotaje, y lo vamos a hacer de manera en un casco urbano y en un casco rural, porque como ustedes conocen, la violencia tiene diferentes manifestaciones y las estrategias, sobre todo en prevención primaria, tienen que ser acorde a la realidad de cada uno de los territorios. ¿Han detectado por qué en la ciudad de Cuenca es donde se produce estos altos índices de violencia? ¿Hay alguna detonante que se produzca ahí en el ámbito social en especial? La violencia es un fenómeno multicausal que obedece a muchísimas razones: la educación, la cultura, los procesos tradicionales, incluso la situación económica. Todos estos elementos convergen y realmente se juntan y hace que tengamos estos altos índices de violencia. Es por eso que tenemos que trabajar de forma transversal con todas las instituciones que forman el Sistema Nacional para Prevenir la Violencia, que de hecho esta cartera de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos tiene la rectoría frente a 22 instituciones. Aquí trabajamos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Deporte. Y para la ciudadanía que nos está escuchando, ¿por qué es importante hacer esta articulación? Por ejemplo, hablemos en el espacio público, en el transporte. Nosotros estamos ya diseñando las estrategias para que las mujeres podamos acceder a espacios seguros, sobre todo en lo que son los espacios como parques y el transporte público, ¿no? Entonces, de estas estrategias vamos diseñando con cada una de las carteras de Estado. ¿Podemos recordarle a la ciudadanía entonces a qué números puede denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos, violencia, en especial a las mujeres, garantizando obviamente todo lo que tiene que ver con no dar el nombre ni ningún dato, pero recordar a qué números hay que acudir? Por supuesto, existen diferentes canales para poder presentar una denuncia o solicitar ayuda en el caso de que sea emergente. El primero de ellos es principalmente el ECU 911, también se puede asistir a la unidad de policía comunitaria, se puede también presentar las denuncias en las unidades judiciales, en la fiscalía, en las juntas cantonales, la ciudadanía puede acercarse a solicitar la ayuda que se necesite, y en este caso la Secretaría de Derechos Humanos tiene a nivel nacional 45 puntos de servicios de protección integral, en donde nosotros les brindamos el acompañamiento legal, el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicológico para que se puedan presentar las denuncias y el seguimiento respectivo de cada uno de los casos que se presenten. Y precisamente en ese punto, ¿cuán eficaces son? Para la ciudadanía, en muchos de los casos dicen que la respuesta, por ejemplo, policial en cuanto a delincuencia, la percepción a veces no es muy eficaz. En esto, ¿cuál es la eficacia que ustedes tienen en estos 45 puntos cuando acuden, por ejemplo, de un total de denuncias a la semana, al mes o diarias? ¿Cuántas de estas pueden ser solucionadas o al menos respaldada a esa víctima? Sí, desde los Centros de Protección Integral de la Secretaría de Derechos Humanos lo que nosotros hacemos es el acompañamiento para activar el sistema, ya sea judicial o los diferentes mecanismos que mencioné anteriormente. Ciertamente tenemos nudos institucionales muy grandes, como ustedes conocen, tenemos varios protocolos, varias normativa. Ecuador es uno de los países que ha ratificado los principales instrumentos para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el compromiso de esta cartera de Estado es pasar del papel a la acción, y uno de nuestros principales objetivos es mejorar la presencia y los servicios de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel territorial, principalmente en las provincias de la Amazonía. Yo pude visitar la casa de acogida Paula, recorrer algunos de los puntos de protección que se tienen. Sin embargo, ahí necesitamos hacer muchísimo trabajo y estamos en ello justamente en estos días. Las cifras son importantes, por eso reiterar, ¿cuáles son las denuncias diarias? ¿En qué provincia al menos se producen el mayor número de denuncias? ¿Y qué va relacionado? ¿A las mujeres, a la orientación sexual, a los menores? Bueno, nosotros hemos podido ver que en la pandemia los índices de la violencia incrementaron significativamente. Esto obedece a causas propias del confinamiento, de la situación en la que se estaban viviendo muchas de las mujeres. Uno de los lamentables indicadores que nosotros hemos podido ver en estos últimos tiempos es cómo se ha agudizado la violencia hacia las niñas y hacia los niños, y cómo los mecanismos institucionales tienen que mejorar. Es muy diferente, por ejemplo, una niña o un niño que pueda llamar o que pueda acercarse a pedir los servicios de protección que una mujer ya adulta. Entonces, en este caso, estamos trabajando en mejorar los protocolos, y de hecho estamos ya en las próximas semanas, de hecho los primeros días de agosto, vamos a lanzar la Estrategia Nacional para prevenir la violencia en la niñez y en la adolescencia. Y con ello también que vuelvan a las clases, ¿no? Eso también puede contribuir muchísimo. Ahora, ustedes crean una Secretaría de las Diversidades, en especial para priorizar los derechos de las comunidades LGBTI. ¿Cuándo va a arrancar el funcionamiento y cuál es la especialidad? ¿En qué va a funcionar? ¿Cómo va a amparar este grupo social?
El pasado 28 de junio, en conmemoración de una de las luchas históricas por la igualdad y la equidad, la Secretaría de Derechos Humanos, junto con el Gobierno del Encuentro, de hecho, disposición del presidente Guillermo Lasso, creamos la Subsecretaría de Diversidades. Y aquí me permito hacer un breve paréntesis para explicarle a la ciudadanía que esta cartera de Estado no va a tener un impacto en el presupuesto general del Estado. De hecho, lo que hemos estado haciendo es optimizar los recursos que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cuáles van a ser las áreas principales de trabajo? Pues primero, la creación de la primera política pública para la erradicación de la discriminación en 3 ámbitos fundamentales que nosotros hemos identificado, que es la salud, la justicia y el empleo. Vamos a trabajar, nosotros tenemos por disposición del decreto 180 días para tener la estructura ya creada y en un plazo de 6 meses tener la política pública. ¿Por qué es importante tener esta política pública? Porque es la forma en la cual el Estado trabaja de diferentes formas, con actividades, y esto se puede medir. Entonces es por eso la importancia de tener la primera política pública para la población LGBTI y que contribuye a la erradicación de la discriminación y de las violencias. Me encantaría seguir preguntándole muchos otros aspectos, quedará comprometida por supuesto para venir en una próxima entrega, pero quiero terminar con buenas noticias. El plan de vacunación, ustedes trabajan con comunidades en aislamiento voluntario como los guaraníes, varios de la Amazonía. ¿Cómo avanza este proceso de vacunación? ¿Cuándo ya tendrán la segunda dosis? Y eso supongo que a esta población le da garantía también, porque no todos tienen acceso a la salud o no todos tienen esta convicción de acudir a un médico cuando se sienten enfermos. Sí, de hecho, Sofía, una de las principales actividades que hicimos y de las primeras actividades que hicimos en la Secretaría de Derechos Humanos fue trasladarnos a la Amazonía ecuatoriana a un punto muy específico que se llama Baameno, y para que la ciudadanía conozca, desde la ciudad del Coca, Baameno, necesitas 12 horas de transcurso vía fluvial. Y el Gobierno del Encuentro llegó con su plan de vacunación 900 a 126 personas de la comunidad guaraní, justamente para garantizar la protección de estos pueblos en aislamiento voluntario que comparten territorio en la zona intangible, que es competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, monitorear y vigilar el cumplimiento de que en esta zona efectivamente se garantice la protección a estos pueblos en aislamiento voluntario. Personalmente acompañé al pilotaje, realmente fue una misión logística muy complicada, sin embargo el trabajo articulado de todas las carteras de Estado, empezando por el Ministerio de Salud, lo ha permitido. La primera dosis ya fue administrada. Para esto nosotros hicimos un protocolo en el lenguaje de ellos, les explicamos cuáles son las implicaciones de la pandemia, las ventajas de la vacuna, y en estos días estamos ya con la segunda dosis y realmente no hemos tenido complicaciones. Se hizo el seguimiento farmacológico y estamos muy contentos porque esto ha marcado un hito a nivel de la región de cómo se garantiza el derecho a la salud, a la vacuna, incluso en estas locaciones tan alejadas en el Estado ecuatoriano. Brevemente, secretaria, ¿vean otros grupos que serán atendidos aparte de estas 126 personas? Por supuesto, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos nosotros hemos gestionado en el ámbito de nuestras competencias, por supuesto, a la vacunación a las mujeres sobrevivientes de violencia que se encuentran en las casas de acogida, en donde la Secretaría de Derechos Humanos tiene su competencia, así también como al personal de primera línea y a quienes se encuentran en los centros de atención integral. Le agradezco muchísimo su tiempo, su buena acogida, también la predisposición. Que tenga un gran día y, por supuesto, la cita para que venga otra vez a hablar sobre los derechos humanos de nuestro país. Es momento de una pausa comercial. Muchísimas gracias, Sofía. Así es, los graves incidentes que se suscitaron en la penitenciaría del Litoral dejaron 8 internos muertos y 3 agentes de la Policía Nacional heridos. Durante la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves, equipos especiales lograron controlar esta nueva ola de violencia. Carlos Julio Gurmendi está en los exteriores de este recinto carcelario para contarnos todos los detalles de lo ocurrido. Carlos Julio, muy buenos días, te escuchamos, por favor, adelante con tu informe. ¿Qué tal, Sofía? Amables televidentes de todo el país, muy buenos días. Así es, en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, aquí en el puerto principal, Guayaquil. Y es que desde la tarde de ayer, miércoles, se presentaron nuevos incidentes, amotinamiento en los pabellones 7 y 8 aquí en la penitenciaría. Como resultado, 8 personas fallecidas, presos privados de libertad y tres miembros de la Policía Nacional resultaron heridos. Y sobre todo en horas de la madrugada fueron retirados los cuerpos de los PPL fallecidos por parte del personal de criminalística de la Policía Nacional y llevados hasta la morgue de la institución. Aquí el informe.
muertos aquí. Los fallecidos se encontraban dentro del huerto del centro de prisión. Varios de ellos presentaban heridas de proyectiles de armas de fuego, mientras que otros habían recibido cortes provocados por armas blancas. Las muertes se produjeron durante un enfrentamiento entre los internos de los pabellones 7 y 8, que iniciaron al mediodía del miércoles. Aún se desconoce si las víctimas pertenecen a estos pabellones o se encontraban en el terreno destinado para la siembra y cosecha. En horas de la noche, la Policía Nacional tomó el control en el reclusorio. Le deberían de hacer a los corruptos de aquí mismo, que aquí es pura corrupción. ¿Cómo entra tanto armamento? Digo yo. ¿Por qué? Porque ya que prácticamente ya eso tiene que tomar prácticamente en cuenta ya el presidente, que ponga carta en el asunto, porque esto ya es demasiado. Ya en la madrugada de este jueves se efectuó el levantamiento de cadáver de cada una de las víctimas. Se informó además que varios policías resultaron heridos. Paralelamente, en la cárcel de Cotopaxi se produjeron disturbios que dejaron 10 PPLs fallecidos y 35 heridos. En lo que va del presente año, más de 100 reos han sido asesinados a nivel nacional, informó Jorge Salazar. Bien, eso se registró desde la tarde y noche de ayer aquí en la penitenciaría del Litoral. A esta hora de la mañana, evidentes, la situación está tranquila, están ingresando los nuevos guías, la guardia nueva de los guías penitenciarios, elementos de la Policía Nacional se encuentran en el interior y también se tiene previsto que más adelante, en horas a las 10 de la mañana aproximadamente, llegue un nuevo piquete de miembros de las Fuerzas Armadas. Pues según el informe de las autoridades a nivel nacional, en Cotopaxi y Guayaquil se registraron estos incidentes en las cárceles. Aquí, como resultado, 8 personas fallecidas, privados de libertad, 3 uniformados heridos. Más adelante se tiene previsto que se dé una rueda de prensa para dar detalles sobre este nuevo amotinamiento que se evidenció y se vivió también en redes sociales, los disparos, los gritos, los videos fuertes de los fallecidos en la penitenciaría del Litoral. Hasta aquí nuestro informe, vamos con más estudios desde la capital de la República. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos Julio. Muy buenos días. Importante información. Esperemos no se suscite otro hecho de violencia en otro de los centros penitenciarios de nuestro país y la situación en estos dos sea controlada. Un amotinamiento en el centro de privación de libertad de Cotopaxi deja hasta el momento 10 PPLs muertos y más de 35 heridos. En la siguiente nota les contamos más detalles. Este fue el ambiente en la cárcel de La Tacunga la tarde de este miércoles. El sonar de las ambulancias y los patrulleros alertaban de que algo sucedía dentro del centro de rehabilitación social. Fuerzas Armadas y policía trataban de controlar la situación. Y de lejos se veían los PPLs subidos en las terrazas de los pabellones. Detonaciones de armas de fuego se escuchaban y es que había temor ante el amotinamiento. Los reos salieron de sus celdas, al parecer tumbaron un inhibidor de señal y se tomaron algunos pabellones. Personal especializado procedió a cerrar la vía E35 para evitar posibles fugas de los presos. Pasadas las 23:30 desde la SNAI se indicó que el amotinamiento dejó al menos 10 PPLs fallecidos, alrededor de 35 PPLs heridos y 6 agentes de la Policía Nacional también heridos. Se registran daños en las zonas administrativas, indicaron. Estamos esperando más detalles al respecto, informó Marilyn Jaramillo. La compañía Big Money, investigada por una presunta captación ilegal de dinero, mantiene una activa participación en redes sociales, donde comunica día a día las actividades que realiza. Hasta la fecha no se conocen mayores detalles de la situación jurídica del titular de la captadora, Miguel Ángel Nazareno. Hasta el día de hoy no se entiende cómo sucede ni de la forma en que Miguel Ángel Nazareno continúa ejerciendo actividades relacionadas con la entrega de fondos que fueron invertidos por ciudadanos a cambio de altos intereses. Los testimonios se publican diariamente en las redes sociales relacionadas con Big Money. Gracias a don Nazareno por
devolverme. Gracias, don Nazareno, por devolverme mi dinero. Gracias, señor Nazareno. Está entregando el dinero. Pero lo más extraño es que la empresa informa de manera oficial que una vez su equipo de trabajo está totalmente preparado y listo, es decir, con abogados, contadores, auditores, expertos en sistemas, inversiones y finanzas, la plataforma Big Money entra oficialmente en su fase de liquidación y entrega de inversiones. Aunque juristas ya han advertido de que las autoridades no han actuado con celeridad en esta investigación, las cosas al parecer siguen sin avanzar. Es un delito, porque el señor ya estaba promocionándose por las redes sociales, era público y notorio. Entonces ahí no necesitaba de denuncia de nadie, sino de oficio de actuar, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo veo muchas fallas en la administración de justicia que no han actuado a su debido tiempo. Dentro de esta problemática, teniendo que ver o no con el tema, el fiscal de Los Ríos, donde se lleva adelante la investigación sobre Big Money y la presunta captación ilegal de dinero, ha sido reemplazado. Todavía las autoridades tienen varias interrogantes que responder a la opinión pública sobre el negocio de Don Nasa. Informó Javier Rosero. Varios ciudadanos denuncian el mal servicio que está dando el registro civil, lo que impide que se puedan efectuar trámites en la entidad. Muchas personas argumentan que han tenido que acudir a las dependencias durante algunos días sin tener respuestas positivas a sus requerimientos. Las voces de protesta se hicieron presentes en los exteriores del registro civil de San Blas, centro de Quito. Esto porque realizar un trámite en la entidad se ha convertido en un dolor de cabeza. Esto es un desastre porque se viene ya 3 días en la misma situación, que no hay sistema, Primero dice que no hay 1 hora, después dice que no hay 2 horas. He venido a secarme 3 días aquí. ¿En el sol? Y en el sol todo, ayer hasta las 3 de la tarde, hoy toda la mañana y ahorita ya no hay sistema. ¿Y no dan una sola nada, solución a nadie. El registro civil creo que está colapsado a nivel nacional. Yo estoy andando por la renovación de una cédula ya 3 semanas. El malestar se profundiza al no tener respuestas claras. Yo vine el día de ayer, estuve 3 horas esperando en tremendo sol, vengo preparada con el paraguas. Hoy vengo, me dicen no hay sistema, por lo menos tienen que coger y ser conscientes en la página de registro civil, decir, ¿saben qué? Está colapsado algo, dar información. De ahí que prefieren ver al registro civil en otras manos. En tal caso privaticen lo que sea, pero nosotros tenemos también derecho a hacer las gestiones del registro civil. Los funcionarios se limitan a dar cualquier información. ¿Alguna vocero hay para que nos explique el problema? Matriz. Aquí no puede. Ella me acaba de decir que han hackeado el sistema del CNT y que por eso ninguna de las instituciones públicas tiene haber algún sistema. Comunicado oficial, obvio, pues, para que la gente no venga y que tengamos estos colones. La gente mire con niños. En estos solazos no es justo. Al respecto, el registro civil no se ha pronunciado oficialmente, informó Héctor Romero. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte regresan las protestas a Colombia. Hay al menos 21 policías heridos con la situación colombiana. Regresamos, no se lo pierdan. Plan de vacunación 900. Este jueves 22 de julio de 8 a 12 horas, las personas de 36 años con cédula par y 37 años con cédula terminada en 6 y 8 están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde, de 13 a 17 horas, también podrán inmunizarse las personas de 36 años con cédula impar y 37 años con cédula terminada en 5, 7 y 9. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.